El caso de las mujeres Ñañú. Este caso fue muy impactante y vale la pena recordarlo por todos los hechos que ocurrieron en este. Se dio en un tianguis en un pueblo de Querétaro. Esto sucedió el 26 de marzo de 2006 y todo empezó por unos agentes que no traían uniforme, ni documentos, ni placas, y estaban retirando películas debido a que, según ellos, eran piratas. Todo esto lo hicieron de forma violenta y sin demostrar alguna prueba de que eran verdaderamente agentes, por lo que la gente alrededor del tianguis le pareció una injusticia. Y entre tantas palabras que se empezaron a intercambiar, todo resultó terminando en un caos, por lo que se requirió la intervención del delegado municipal de Santiago Mezquititlán para solucionar todo este enredo, por lo que él mandó a llamar al Ministerio Público de San Juan del Río, eh, el cual es el jefe de los policías. Estos policías decían pertenecer a la AFI, y el jefe de los policías, trató de dar un contexto en el cual decía que recibió una llamada anónima en la cual denuncian que en el supuesto tianguis había drogas y que estaban siendo vendidas por una mujer. Entonces, pues todo esto fue como que para querer dar una justificación de lo que estaban haciendo, lo cual parece más como un encubrimiento por los destrozos y el comportamiento violento que ejercieron pues esos oficiales. Y para tratar de enmendar un poco las cosas, llegaron a un acuerdo en el cual los oficiales tenían que dar pues una suma más o menos equivalente al daño que habían causado, que según un espectador de todo este conflicto era alrededor de un poco más de 500 pesos. Y aquí es donde empieza a involucrar el caso de tres mujeres indígenas, en las cuales fueron afectadas por una injusticia. Estas tres mujeres son Teresa González, Alberta Alcántara y Jacinta Marcial. Ellas simplemente estuvieron de espectadoras en todo este conflicto, pero lo que ellas no sabían es que fueron fotografiadas por un miembro de la prensa que tiempo después publicó una foto en la cual ellas salían, y el título de el encabezado de la nota era que tres mujeres habían secuestrado a 6 agentes de la PGR, por lo cual se les fue se les fue a buscar a estas tres mujeres y no se les brindó ni siquiera asesoramiento sobre su caso. Tampoco hubo un intérprete porque específicamente Jacinta Marcial solo hablaba su lenguaje, que pues comúnmente es conocido como Tomí o así le llaman, pero ajá, oficialmente su nombre, su lenguaje es ñañú. Entonces esas tres mujeres, sin idea de por qué habían sido pues mandadas a la fiscalía, ni ninguna justificación por todo eso,
solo les quedó pues más que seguir y obedecer a las autoridades. Jacinta Marcial fue la primera liberada y 6 meses después de esto, las otras dos mujeres, Teresa González y Alberta Alcántara, fueron sentenciadas a 20 años de cárcel. La gente que principalmente las apoyaba era el grupo de Amnistía y también se llegó a contar con el apoyo del gobernador de Querétaro, José Calzada Ramirosa, el cual dijo que tuvo una reunión con el Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, en el cual alegaba que estaban cometiendo una injusticia en contra de estas mujeres al ser sentenciadas por tanto tiempo por un delito que ellas no habían cometido y que tampoco se le habían concedido como que los medios necesarios para su defensa o tan siquiera para poder comunicarse de una manera efectiva con los demás. El caso fue en su totalidad una fabricación de delito, y los derechos que fueron violados o afectados en el proceso fueron los siguientes. El derecho a la defensa adecuada, la cual es una garantía judicial mínima de toda persona imputada por un delito. Es indispensable para que exista un debido proceso penal, agregando que tampoco se les brindó un traductor para asistirles en ningún momento a lo largo del proceso, que por lo contrario las normas internacionales de derechos humanos y la Constitución mexicana dicen que era necesario. Derecho a la presunción de su inocencia. Es otorgado a toda persona que es acusada de algún delito mientras no se demuestre su culpabilidad. Los derechos inherentes a la identidad indígena y de género. Para la no discriminación, ya que fueron discriminadas por estos dos aspectos, que incluso les sumaron más años o atrasaron su plazo de salida de la prisión. Por otra parte, el que sus familiares hayan reclamado por el delito injusto hacia estas mujeres brindó de alguna u otra forma más presión a las autoridades y la prensa, que aunque igual se tardaron en actuar, dieron a conocer el caso ante el exterior. Como se mencionó anteriormente, el 19 de diciembre del 2008, doña Jacinta fue condenada a una pena de 21 años de prisión, y 3 días después, ella apeló contra la sentencia condenatoria, siendo esta denegada. En enero del 2009, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez anunció la defensa jurídica de doña Jacinta, siendo a partir de este momento que fueron involucradas organizaciones civiles de los derechos humanos para su defensa. Pues en marzo del 2009, la CNDH recibe la queja del enfrentamiento que dio lugar el 26 de marzo de 2006 entre los policías y la comunidad después del fallido operativo. Mientras que el 9 de junio del 2009, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez presentó el caso de doña Jacinta ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas como un caso de vulnerabilidad de las mujeres indígenas frente al sistema de justicia mexicano, pues estaban enfrentando a una triple discriminación por ser mujeres, indígenas y pobres. Por consiguiente, el 10 de julio, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas emitió la recomendación 01-2009 al juez de la causa penal de Querétaro sobre el caso de Jacinta Francisco, por considerar que fue vulnerado su derecho a contar con la asistencia de un intérprete en todas las etapas del procedimiento, violentando de esta manera su derecho a tener un debido proceso de investigación. Asimismo, el 19 de julio del mismo año, la CNDH emitió la recomendación 47-2009 a la PGR por violar los derechos humanos de legalidad y seguridad de Jacinta, Alberta y Teresa, donde la CNDH ratificaba que los servidores públicos cometieron graves irregularidades, llegando al extremo de fabricar testimonios en contra de las acusadas.
Sin embargo, la PGR rechazó la recomendación en un oficio donde establecía que la CNDH carece de competencia en casos que se ventilan en órganos jurisdiccionales. Un mes después, el 18 de agosto, la Amnistía Internacional declaró a Jacinta como presa de conciencia y pidió su inmediata liberación sin condiciones, siendo hasta el 3 de septiembre que la PGR presentó conclusiones no acusatorias contra Jacinta, pero se negó a reparar el daño y a reconocer su inocencia aún tras ser liberada del penal el 15 de septiembre de 2009, después de permanecer privada de su libertad durante 3 años. Después de esto fue en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer cuando la PGR dictó conclusiones acusatorias contra Alberta y Teresa, solicitando al juez una condena de 40 años en prisión. Luego brincamos hasta el 2010, en el que se lleva a cabo una audiencia de visita en donde la PGR ratifican las posturas el 3 de febrero. Luego pasamos al 15 de febrero, en donde la Amnistía Internacional declaró a las 2 indígenas presas de conciencia, luego de una investigación ardua en la que se concluyó que no había ningún elemento probatorio que demostrara la comisión de aquel delito. Fue después en el momento en el que fueron sentenciadas por segunda ocasión, esta vez a 21 años de prisión y a pagar una multa de 91,000 pesos y 70,000 pesos más para reparar los daños causados a los secuestrados. Fue en el 2011, el 27 de abril, que un año de su liberación, Alberta y Teresa procedieron a la misma manera que Jacinta. El 12 de diciembre, la PGR resolvió el procedimiento administrativo y consideró que sus elementos habían actuado de modo regular, por lo que negó la solicitud de reparación de daño de Jacinta, Alberta y Teresa. Y fue finalmente el 21 de febrero del 2017 en el que todo este drama llegó a su fin. Se llevó a cabo el acto de reconocimiento de inocencia y disculpa pública de la PGR hacia Alberta, Jacinta y Teresa. El procurador en turno Raúl Cervantes leyó un texto oficial y habló de Jacinta y su hija. En conclusión, al analizar este caso nos dimos cuenta de que se violentaron muchos de los derechos humanos mencionados en actividades pasadas a estas pobres 3 mujeres involucradas. Por varios factores, entre ellos pudimos notar que existen casos muy específicos y puntuales en los cuales es difícil luchar por los derechos humanos de personas inocentes, por cuestiones desafortunadas de las que ellos no son culpables, y que en este caso fue no pertenecer a un nivel socioeconómico favorable, debido a que eran mujeres indígenas pobres. Es un caso del cual nadie del equipo tenía conocimiento, y a pesar de haber causado controversia, sentimos que se olvidó muy fácilmente en lo largo de los años que han transcurrido, y lo más seguro es que sigan pasando estas cosas. Sin embargo, ya no se les da el foco como tuvieron la fortuna Jacinta, Alberta y Teresa. Es algo muy indignante debido a que son situaciones en las que por más que no haya una sola muestra de culpabilidad, el sistema en este país sea tan ineficiente y cada vez nos demuestra que la justicia no existe en México.